Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer este bolsito de tela. Para acceder a los moldes, les voy a dejar un enlace aquí abajo del video para que los puedan descargar y los puedan imprimir en tamaño real. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: tela silver para el forro, lona liviana para la parte externa y material sintético para la correa. También podemos utilizar algún tipo de refuerzo. Ya pasé todas las piezas a la tela y además vamos a utilizar un cierre de 17 centímetros, uno de 40 centímetros, dos mosquetones pase 20, dos medialunas pase 20 y una hebilla pase 20 y dos cordones de 18 centímetros cada uno, con 1,5 centímetros de diámetro. Comenzaremos armando las manijas. Vamos a doblar de esta forma 1 centímetro hacia adentro en cada borde y luego vamos a unir ambos bordes con un pespunte. Luego le vamos a coser los cordones centrándolos bien de esta forma. Y cosemos solamente donde está el cordón. Luego cada una de ellas las vamos a coser en el lado más ancho del frente y el dorso y con estas medidas: a 2 centímetros desde los laterales, y 9 centímetros de separación en el centro. Luego cosemos. Y en la otra pieza haremos lo mismo. Lo siguiente que haré será coser el fuelle. Enfrentamos los derechos de la tela y comenzaremos por uno de los lados. Vamos bordeando todo el contorno de la pieza, uniéndolos de esta forma. Al unir la otra pieza, le podemos hacer marquitas para buscar el centro. Lo siguiente que haremos será armar la vista del cierre. En uno de los lados del cierre vamos a enfrentar derecho con derecho y bien centrado dos de las piezas del fuelle, dejando el cierre entre estas dos piezas. Luego le doblamos 1 centímetro a la tela hacia adentro en ambas piezas
y en ambos extremos y sujetamos. Luego las unimos con una costura. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el otro lado del cierre haremos lo mismo con las dos piezas restantes y después le vamos a coser un tope a cada extremo del cierre. El siguiente paso será armar el bolsillo interno con cierre. Si todavía no sabes hacerlo, aquí arriba te dejo el link. También te dejaré el enlace en la descripción de este video. A continuación, vamos a unir la vista interna a la vista del cierre. Le buscamos el centro a todas las piezas. Hacemos coincidir las marquitas enfrentando los derechos y unimos las vistas. Luego vamos a unir los extremos de las vistas internas. Lo siguiente será cerrar el forro y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Uno de los laterales lo vamos a coser completamente y el otro cosemos 2 centímetros desde la parte superior, dejamos una abertura y cosemos 2 centímetros en la parte inferior. Luego cerramos la base de esta forma. Vamos a marcar el centro en ambos lados porque lo que sigue será unirlo a la vista. Tomamos la vista y le damos vuelta. La introducimos en el forro, hacemos coincidir los lados y las marquitas y sujetamos. Luego unimos ambas piezas con una costura. Lo
siguiente que haremos será coser los porta medialunas y lo haremos de esta forma. Doblamos los bordes 1 centímetro hacia adentro y volvemos a doblar. Luego le pasamos un pespunte por cada lado. Y con ellos vamos a sujetar las medialunas a cada lado del bolso. Le hacemos marquitas en los laterales para que nos queden bien centradas. Luego marcamos el centro delantero y trasero porque lo que toca a continuación es unir esta pieza al forro, que también le vamos a marcar los centros. Y para unirlos le vamos a dar vuelta al forro. Lo introducimos dentro de la pieza externa, hacemos coincidir las marquitas y los lados y sujetamos. Y unimos las piezas por todo el contorno. Le damos vuelta por la abertura que dejamos. Acomodamos y luego le vamos a pasar un pespunte por todo este borde. Luego le cerramos la abertura. A continuación lo que haremos será pasarle un pespunte por toda la unión del fuelle con la pieza delantera y trasera. Lo siguiente que haremos será armar la correa. Vamos a coser de esta forma, doblando 1 centímetro a cada lado hacia adentro y volvemos a doblar. Luego pasamos un pespunte a cada lado. Esto lo haremos en ambas piezas de la correa. Luego, en la más pequeña vamos a colocar la hebilla. Abrimos un orificio a 3 centímetros del extremo. Y ahí vamos a colocar la hebilla.
Luego cosemos. Pero también le podemos poner algún remache. Y en el otro extremo y en la cinta más larga le vamos a poner los mosquetones. En el otro extremo de la cinta más larga le vamos a abrir los orificios para sujetar la hebilla. Estos orificios los podemos hacer a la distancia que más nos guste. Y así termina nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, déjamelo en un comentario. Hasta la próxima.